Gloria a Dios, aleluya. Quisiera saludar a todo el pueblo de Dios con paz del Señor Jesús. Amén. Sin perder tiempo, estaremos abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo 7. Aleluya, Mateo 7:16. Ya estoy diciendo que no será un sermón muy largo, será una predicación breve, pero ya sean 5 minutos o ya sean 20 minutos, lo que importa es que estamos hablando, ¿verdad? Mateo 7:16, aleluya. ¿Qué dirá así? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso las uvas se cosechan de espinos o los higos de abrolos? Todo buen árbol da buenos frutos, y todo árbol malo da malos frutos. ¿Puede un buen árbol dar malos frutos? El mal árbol da buenos frutos. En cada árbol que no da buen fruto, se corta y se tira al fuego, pues, por sus frutos tú lo sabrás. Entonces, ¿cómo pueden los hermanos ver que nosotros estamos hablando del árbol? En esta palabra, creo que nos estamos comparando con un árbol. Lo confieso para los hermanos, si lo hice así. Señor, nos estás comparando con un árbol. Nos detenemos a pensar en los frutos. Nos detuvimos para ver la estructura del árbol. Entendemos por qué el Señor nos compara con un árbol. La palabra del Señor dirá que el árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Un poquito más adelante hablaremos de ello. Iglesia, quería preguntarte sobre este momento, ¿cómo conocemos un árbol? ¿Cómo sabemos si es un buen árbol o si es un árbol malo? ¿Cómo llegamos a conocer el árbol? Primero miramos las características del árbol, observamos sus frutos. Por ello, podemos distinguir las características del árbol. Es decir, conocemos el árbol por los frutos que da. Lo que llama la atención en un árbol son los frutos que produce. Se ve un árbol y puedes distinguir qué tipo es a través de los frutos que ese árbol te produce. Mira si ves que es un naranjo porque tiene naranjas, o ves que es un pie de mango porque hay mangos. Entonces, podemos entender qué árbol es ese a través de los frutos, ¿no es verdad? En la palabra del Señor se dice que hay un buen árbol y que hay un mal árbol. Ya habla por tu vida, hermana. Quería preguntarte, ¿qué tipo de fruta has producido? O también pregunto, ¿has estado dando frutos? La palabra del Señor dirá que el árbol que no da fruto será talado y arrojado al fuego. Cuando el Señor habló, eso es lo que pensé, es una palabra dura, ¿verdad? La palabra que miras así es muy fuerte porque el árbol que no da frutos no le dará una segunda oportunidad al árbol que no produce desde el principio. Puedes no dar frutos. La palabra del Señor está diciendo que el árbol que no produce frutos será cortado y arrojado al fuego. Y me quedé pensando, ¿qué quieres decir con que es una palabra muy fuerte? Es una palabra difícil, pero también una buena palabra de exhortación, ¿no? Produciréis o seréis cortados y arrojados al fuego, ¿verdad? Te pregunto, ¿quieres dar fruto? No. Él está diciendo que tienes que producir fruto porque el árbol que no produce será cortado y arrojado al fuego. Hablando contigo, te diré algo interesante. Pregunté, Señor, ¿por qué tienes todo esto sobre el árbol? Hablando de un árbol, hay que producir fruto. Tiene que producir fruto. Y yo, hablando contigo, me dijo algo muy interesante. Te pido que prestes atención para que entiendas. ¿Qué ves interesante en el árbol que no da frutos? Mirando ese árbol que no produce frutos, lo único interesante que ves en él es que, no importa que no produzca frutos, tiene sombra. Ahora imagina conmigo que hay una persona caminando bajo el calor del sol. Ella viene cansada, tiene hambre y tiene sed, y ve un árbol. ¿Qué hace? Camina hacia el árbol y se detiene debajo de él. Pero el árbol no tiene frutos, sin embargo, produce sombra. La persona va allí y se queda debajo de esa sombra. Los hermanos, manteniendo a esta persona, ven que se queda bajo el árbol que no produce frutos, pero sí produce sombra. Ahora, imagina un árbol que sí da frutos. La diferencia es que este árbol da frutos que caen al suelo. Ahora vamos a poner a la persona que se detuvo debajo de ese árbol que no produce frutos. ¿De qué se beneficiará esa persona? Tomando la palabra del Señor y llevándola a nuestros días, ¿quién es este árbol que no da fruto? Son los cristianos que han estado años y años dentro de la iglesia, pero nada cambia. Siempre en la iglesia,
predicando, en los servicios, pero nunca cambian. Hay 5, 10, 20 años de evangelicalismo, pero la vida sigue de la misma manera. Están tanto tiempo en la iglesia, y podemos decir que son de la iglesia, pero están allí calentando el banco. Están ahí todo el tiempo, pero no levantan la mano y dan un poco de gloria. No tienen fuerzas para predicar la palabra del Señor afuera, ni siquiera pueden perdonar. Ya no aman a su prójimo. Y esa persona, vamos a ponerla como el alma que se está entregando a un alma que tiene hambre de la palabra del Señor. Creyente que cantó, que oró, que predicó, fue una bendición, pero por alguna razón está debilitado en la fe. Y esta persona que está cansada es lo suficientemente débil para esto. Árbol, crente que jae asim, sabe que está cansado, que está tao desanimado, que ja sabe, algo desanimado, que a fe que ana igrejas es frío. Vamos colocar aquí cliente que está na igreja, recém se está aquecendo no banco. O que acontece. Esta pessoa vai com este irmão, representando, porque este irmão representa o árbore que não produz frutos. Ela chega a essa pessoa e pensa, vou com essa pessoa e lhe perguntarei ajuda. So pede ajuda. Resulta ser o árbore que não tem frutos. É o árbore que só produz o que produz. Igreja na sombra, preste atenção ao que representa essa sombra que este árbore tem. Fruta representa o desalento espiritual. Você conhece essa etapa em que uma pessoa se desanima de tudo. Sabe o que acontece. Estacionado na fe é aquele que está estacionado, mas continua sendo o crente que vai à igreja, o crente que está em servicos. E esta pessoa, ao vela na igreja, faz o quê? Não vou falar como irmão. O que acontece? Uma pessoa, essa pessoa chega a este árbore e fica à sombra deste árbore. E o que acontece com essa pessoa? Eu cantei, eu orei, eu busquei, eu jejué enquanto estava no círculo de oracao. Quem pregava, que gostava de evangelizar, ela já não faz nada. Por quê? Porque eu fui pedir ajuda a uma pessoa que não estava produzindo. Em vez de esta pessoa ajudá-la a fazer, ela a deixou ali. Ela não para aqui, a descansar o pouco. So o pouquinho, aí você tem. Entra na sombra desse árbore. Ela para, descansa. E o que acontece? Durante esse tempo de descanso, a pessoa estaciona a fé. Pessoa, se acomodar, não entendo o que você quer dizer, você entenderá. Calma, bem. E o que acontece com o árbore que produz frutos? Conjeturemos mais uma vez. A pessoa que vio seu sol ardente, a pessoa que está cansada, tem fome, está cansada, tem sede ou o que aconteca. Ela vai e camina em direção a este árbore e chegará a esse árbore. Este árbore também tem sombra. Mas lembre-se do que eu disse, o árbore que não produz fruto, sua sombra é o estacionamento espiritual. Mas o árbore que dá fruto, sua sombra é o descanso e refrigerio. Assim, esta pessoa que tem 70 anos, esta pessoa que está cansada do sol quente, que se desanima e que frecuentemente busca ajuda, chega a este árbore que produz frutos. E o que acontece? Ela chega a este árbore e permanece na sombra, mas a sombra do árbore que dá fruto, do qual eu fale, é refrescante. Assim, em vez de esta pessoa desanimar na fé, primeiro ficará fria, estará cheia do Espírito Santo novamente para que ela simplesmente faca o clique, que se fique à sombra desse árbore. Ela está começando a ver diferente, e por isso é o crente que encontrou a presença do Senhor, mas está desanimado, está cansado na fé. Aproxime-se de alguém que te ajude. Sua presença já começa a melhorar. E depois essa pessoa vai e fica perto deste árbore. E este árbore que produz frutos, além de produzir frutos, produz sombra, e sua sombra é o refrigerio para aquela alma cansada, para que a alma cansada vá e fique sob essa sombra. Aí ela pensa, agora estou melhor, agora tenho fome. E o árbore dá frutos, assim tem comida para alimentar aquela alma que está com fome. Ela chega, a pessoa chega, já sabe, assim, sedenta pela presença de Jesus, com fome. E esse árbore tem frutos,
En Tao ela alimenta esa pessoa. Hola, Jabe, irmão, o wow importante hizo Por isso fala na palavra daquele que o árbore que não dá fruto será cortado e jogado ao fogo, porque eu árbore que não dá fruto. Além de não produzir, também não ajuda a outras pessoas a produzirem. No lugar, ela ajuda. Termina ajudando a outros. As pessoas estacionam na fé porque se uma pessoa se aproxima dela, uma pessoa que precisa de ajuda, ela vai dizer o quê? Você está cansado? Você pregou demais, cantou demais. Então essa pessoa já está cansada, não é? Está pensando em deixar tudo para trás? A essa pessoa falar não faz mal. Estou sofrendo perseguição, quero deixar o ministério, e quero entregar o trabalho, que quero entregar o set. E essa pessoa faz o quê? O que você diz é verdade. Você está cansado. Passou tanto tempo com esse set, por tanto tempo com esse trabalho. Entendo que você pode fazer entrega. Fale como pastor. É o que acontece. Ainda não é o momento da entrega. E a pessoa termina convencendo-se. Já sabe, por isso o árbore que se ve bem, porque você olha para esse árbore. Ela é o árbore que tem folinas, tudo bastante verde. Assim você vê algo que parece ser, mas não é. Você cre que vou falar com fulano de tal porque fulano de tal é o verdadeiro crente, está em todos os cervicos, e ela vai para lá. É o que acontece. E fulano de tal diz, não, descanse. Embora você esteja cansado, o que acontece? Va ouvir e faca o quê? Estacione a fé e renuncie a ela. Que ordem você deu? Vala e rinda-se do que você disse. Nos facemos porque sabemos que o chamado do Senhor é pesado, é muito pesado, mas só porque é pesado não significa que é por isso que nos pesa. Rendermos-nos, mas a nos cabe continuar. A palavra do Senhor dirá que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é valioso. Então, irmãos, é muito importante para nos estarmos conectados e pensar que temos que dar frutos. Sabemos? Imagine que alguém chega por você, precisa de ajuda, alguém que está com fome. Você tem frutos para oferecer? Você tem algo? Para que te hagas una idea, muchas veces la iglesia está viviendo en una época en que la gente ha elegido la ocasión para estar en la presencia del Señor. Aquí en el libro de Mateo, también en Mateo 21, se dice algo muy interesante. Mateo 21:18 dice, y mañana, al regresar a la ciudad, tuvo hambre y al ver una higuera cerca del camino, fue a ella y no encontró en ella más que hojas, y le dice, nunca más nazca fruto de ti. Y la higuera se secó inmediatamente. Hermanos, confieso que he leído esa palabra muchas veces y no entendí por qué Jesús miró esa higuera y por qué no tenía fruto. Jesús dijo que nunca volvería a dar frutos, y confieso que no entendí por qué. Estaba hablando de esto, Señor, pero tal vez no era la temporada. Porque sabemos que es difícil ver un árbol que da frutos todo el año, hay estaciones adecuadas. No se puede todo el año. Hay una temporada para dar mangos, otra para guayabas, y lo que pasa es que tal vez no estaba en temporada esa higuera. No había productos. Jesús llega, mira a esa higuera, y a esa higuera no había frutos, solo hojas. Yo estaba hablando contigo, Señor, y dijiste que esta higuera nunca más daría frutos. Entonces entendí lo que es ser creyente. El creyente debe producir fruto incluso fuera de la estación. Un creyente no tiene que elegir la temporada para producir. Imagina que hay alguien contigo, alguien tiene hambre y tú dices, hoy no tengo, no estoy de humor para predicar la palabra hoy, para hablar de Jesús. Y una persona pasa a tu lado necesitada de una palabra y no tienes nada que ofrecer. Dices, no, Jesús, hoy vine a adorar, pero no voy a dar gloria. Voy a esforzarme porque hay poca gente. Hay alguien ahí que lo necesita, y tú no ofreces nada. No, Señor, me gusta evangelizar, pero hoy no voy porque estoy cansado. Escuché algo en mi casa que me molestó, no voy a evangelizar hoy. Hay una persona en la calle que necesita una palabra y no tienes nada que ofrecer. Imagina cómo hablas así, hoy no voy a adorar, no voy a predicar. Recibí una invitación,
pero no voy a predicar porque no es el momento, no estoy bien. Hay alguien que necesita una palabra tuya y tú no quieres hacerlo. Imagino que Jesús vuelve y pregunta, Hijo, ¿dónde están los frutos? ¿Qué has producido? ¿Y qué harás? Dáselo al Señor. Jesús regresa y pregunta, Hijo, ¿dónde están tus obras? Y tú no tienes nada que ofrecer. Por eso habló de esta higuera que nunca más volvería a producir fruta, porque en esa estación del año no estaba produciendo. Lo que tú estás diciendo es que el creyente tiene que producir todo el año. No es solo en la temporada en que la iglesia está llena y glorificaremos y diremos bien del nombre. El creyente que es creyente, ¿dónde está? Él es un creyente pleno, que no elige la ocasión para dar lugar a la presencia del Señor. El creyente no necesita que la iglesia esté llena, no necesita mucho movimiento, no elige el ambiente para dar lugar a la presencia del Señor. Y con esta palabra entendemos que tenemos que dar frutos todo el tiempo, las 24 horas del día. Quiero decir que no tiene sentido venir aquí, predicar hoy y mañana no hacer nada más. No tiene sentido venir aquí a la iglesia a cantar y luego irte y no volver a hacerlo. Luego dices, mira, he cantado mucho en la iglesia, he predicado mucho, he trabajado mucho. Ahora estoy en un momento donde quiero descansar. Sabes, dices que estamos aquí, hermano, pero estamos aquí para guerrear. Somos como soldados listos para la batalla las 24 horas del día. Entonces dices, Evelyn, pero ya canté. También he cantado en varias iglesias, he predicado. Fui al círculo de oración. Ya lo hice. Ahora quiero descansar. Lo que dices es que, como creyente, debes estar preparado 24 horas. Tienes que estar produciendo frutos durante 24 horas. Entonces me preguntas, Evelyn, ¿es fácil? No, no es fácil para nosotros producir frutos, es en el camino que quieres. No, no es fácil, pero te aseguro que es necesario. A menudo pasa junto a una persona cercana, a menudo tienes un colega sentado a tu lado y necesita una palabra. Si no estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué vas a ofrecer? Es como esa palabra que le habla al creyente cuando está tan lleno de la presencia del Señor que llega desbordado. ¿Y si no estás lleno, cómo te desbordas? Desbordarse primero tengo que empezar a llenar. Y una cosa interesante es que tú piensas, Evelyn, ¿pero y si ofrezco demasiado? La gente dirá que estaré sin mí. Te garantizo que no se quedará así, porque cuanto más te das a ti mismo, el Señor te llena de nuevo. El árbol más frutal produce más. Las personas a las que alimenta, cuanto más fruto produce, más alma sacrifica por esa comida que ella produce. El árbol que da fruto, donde cualquiera que lo mire verá que es diferente a cualquier otra persona, llama la atención. Hermano, si quieres el árbol o no, el que produce fruto llama la atención, y por eso es lo que muchas veces hace el árbol que produce frutos. Toma piedras porque es hermosa, porque está haciendo algo. Entonces, sí, hermano, tenemos que producir fruta, de temporada y fuera de temporada. Estando en temporada, hay que producir fruto. Es gracioso, hermano, que una frase que la gente ve mucho en mi evangelio es que lo que importa no es la apariencia. Hay una cosa que vemos mucho de lo que dice la gente, el creyente no puede vivir de apariencia. En esta frase la escuchamos mucho, ¿no? Lo miramos y nos llama la atención. Queremos no la apariencia de las llamadas del árbol. Presta atención cuando el árbol produce mucha fruta. Cuando ese es hermano el que le gusta estar en todos los servicios, haz todo lo que quieras, reza, me gusta predicar, le gusta cantar. Me llama la atención. Les pido que, hermanos, ¿piensan lo que el árbol no piensa? Puede vivir según la apariencia. Una persona no puede. Puedo vivir de la apariencia. Creo que la iglesia es un conjunto de apariencia y esencia. Ah, Evelyn, ¿pero por qué la apariencia? Porque en la palabra del Señor dice, vayan a hablar, sedientos, mis imitadores, así como yo soy de mi Padre. Tenemos un ejemplo de Jesús. Jesús, ¿a dónde fue? Él marcó la diferencia. Jesús caminó con todos, pero ninguno influyó en quién era. Jesús caminó con todos, pero hizo la diferencia entre esas personas. En ningún momento juzgó a los que estaban ahí. No juzgó a la prostituta ni al ciego,
Al contrario, Jesús hizo una diferencia entre ellos. Jesús llegó a ser conocido porque hizo una diferencia aquí en la tierra. Y nosotros, como cristianos, debemos vivir también en apariencia. ¿Por qué? Porque donde estamos ahora tenemos que ser diferentes. Nuestra actitud cristiana tiene que llegar primero a los lugares a los que llegamos. Tenemos que vestirnos diferente, hablar diferente, caminar diferente, tenemos que ser diferentes. Y una cosa que el mundo ha probado implantar es que puedes ser cristiano, tu forma de ser, tu ropa, no importa lo que haces fuera de la iglesia. Solo importa que la palabra del Señor esté diciendo que el árbol tiene que producir fruto en todo momento. Es decir, aquí en la iglesia produce frutos. Amén. Por ahí tenemos que también producir en la escuela, producir fruto en casa. Hay que producir fruto en casa también. Es decir, el árbol tiene que estar encendido todo el tiempo en el Señor. Como dije, a veces hay alguien que lo necesita y no estás preparado. A veces hay alguien que necesita una palabra y no tienes que ofrecer. Así que, hermanos, tenemos que lucir bien. Ya creyente, así como un árbol produce fruta, y cuando la miras, los frutos que produce son claros. Nosotros, como cristianos, debemos tenerlo claro también por los trabajos que hacemos. Cuando alguien nos mira, tiene que ver, vaya, ese es un verdadero creyente. Es un creyente que ahora es un creyente que hace el trabajo que sabe. Para que tengamos hermanos que tienen apariencia de creyentes, otra cosa que debemos tener es esencia. Porque si tienes apariencia y no tienes esencia, de nada sirve. Porque la esencia es mucho más importante que la apariencia. Por supuesto que tienes que tener, hermano, apariencia de un creyente, pero si no tienes esencia, no sirve de nada. Porque cuando tienes la esencia de un creyente, es lo que habla por ti. Así, Evelyn, tranquila, te lo explico. Antes de llegar al lugar, no necesitas hablar mucho. Sabes, tienes que seguir diciendo que eres un creyente. Pertenezco a una iglesia. Así porque las actitudes hablan por ti. Eres tan hermosa. Cuando un cristiano llega a un lugar, ni siquiera necesita decir que es un verdadero creyente. El mundo ya se da cuenta. Es así, ¿verdad? A veces una persona está en un entorno haciendo tantas cosas y dice, oh, pero todo el mundo es creyente. Vaya, tú eres un creyente. Eres un creyente. No, hermanos, para eso no estás. Porque Dios nos llamó. Dios no nos hizo. Llamó a marcar la diferencia, a hacer luz en medio de la oscuridad, para que tengamos la esencia de un creyente. Porque uno de nosotros, al pasar, tiene que hacer la diferencia. Algo interesante que vi predicando estos días es que muchas veces ni siquiera necesitas muchas palabras. Muchas veces tienes un familiar que no es cristiano y quieres seguir hablando con él. 24. Jesús te ama, ve a la iglesia, ve a la iglesia. A menudo, ni siquiera es necesario hablar mucho, a veces solo él ve el cambio en ti y eso es suficiente. A veces solo él mira tus actitudes, la forma en que caminas, la forma en que hablas, tu forma de vestir, y listo. Es suficiente. Las actitudes valen mucho más que las palabras. Así que, queridos hermanos, tenemos que ser un árbol fructífero porque hay gente hambrienta todo el tiempo. Hay gente que tiene sed y, si no damos fruto, no saciaremos la hambre de aquellos que tienen hambre. ¿Cómo ayudaremos a aquellas almas que tienen sed? 2 mandamientos muy importantes que Jesús dejó atrás fueron, amar al prójimo como a ti mismo y también predicar el Evangelio a toda criatura. El primer amor, sin amor no hacemos nada. Solo hay manera de dar fruto quien tiene amor, porque quien tiene amor también predica la palabra. Porque predica la palabra que entiende que tiene almas que tienen un concepto, almas que tienen hambre y sientes. Proveemos allí, cumplido del Señor, porque tienes amor por esas vidas que están por ahí. Entonces, ¿cómo deberíamos ser como Jesús? Quien amaba a Jesús amó al ciego, amó al mendigo, amó al que estaba ahí. Jesús amaba a todos. Así que sigamos el ejemplo de Jesús y amemos al mundo como amó Jesús. Quizás nosotros no podamos hacerlo porque somos humanos, nosotros tenemos defectos, pero tú lo estás al 100%. Hombre 100% Dios ama a todos y no dio sentido a las personas. Otro mandamiento es importante que el de,
cumplir el Evangelio a toda criatura. Hola hermanos, el mandamiento que muchos tienen lo dejaron de lado, pero es algo que tú, déjalo ahí, miras y dices, Evelyn, pero yo no tengo don para predicar. No tengo una palabra, mi regalo es solo alabanza. El Señor cuando dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, no especificó quién se suponía que iba. ¿Por qué les toca a todos ir a predicar el Evangelio a toda criatura? Jesús no eligió, no, tienes pareja, predica, ve allí y predica. Todos aquellos que tienen la oportunidad de predicar el Evangelio tienen la oportunidad de decir, abre la boca y di que Jesús te salva. Jesús cura, que Jesús liberta. Aquí, en un poquito más de verso arriba del libro de Mateo 7, se hablará de algo muy interesante. También se habla de falsos profetas. Antes de hablar de los frutos, se hablará de los falsos profetas. Por algo muy interesante que estuve observando, nosotros, como cristianos, a menudo nos levantamos desde tu DNI, nos envías, dinos que vayamos y hagamos el trabajo. A menudo nos escapamos y ¿qué hacemos? Observamos hoy en día. Si no predicas la palabra, si no vamos, alguien más lo hará. A menudo nosotros no hacemos lo que ordenaste. Si no enseñamos, el mundo enseñará. Y algo muy interesante en el libro de Ezequiel 37 dirá que el Señor tomó a Ezequiel en espíritu a un valle que estaba lleno de huesos. Está bien, hasta ahora, eso es todo. Hermanos, es interesante que no vemos a Dios pidiendo a Ezequiel, Ezequiel, ¿quieres ir? Dios no le pregunta a Ezequiel, le preguntó, Ezequiel, hay un lugar lleno de huesos secos. No queda vida, no hay nadie. Nadie irá ahí a aplaudirte, Ezequiel. Nadie verá lo que estás haciendo. Alabado sea, nadie verá lo que estás haciendo, no tendrá una iglesia relajada aplaudiendo. ¿Y qué pasa? Dios no le pregunta a Ezequiel. Él simplemente lleva a Ezequiel en espíritu a ese lugar. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo sabía. ¿Podríamos contar con Ezequiel? ¿Podríamos? Hemos sido el tipo de creyentes que sabes que puedes contar con nosotros porque muchas veces no llamas y huimos de lo que el Señor nos dio. Te llamó, dinos que vayamos, envíanos la gente, predica para cumplir la idea y nosotros no nos vayamos. Y algo interesante, hermanos, de lo que hablas aquí sobre la fruta es, ¿qué pasa si no producimos frutos? El mundo comenzará a enseñar nuestra generación y enseñaremos de una manera mala. Aquí hablaremos de los falsos profetas. Es decir, sucederá. Llegará un momento en que los falsos profetas se levantarán y si nosotros como Iglesia del Señor no producimos frutos y predicamos la palabra, el mundo exterior será el líder de nuestra generación. De tonterías llenarán tu cabeza. ¡Wow! La generación de mentiras comenzará a implantarse algo en nuestra cabeza, los niños y nuestra juventud. Y si como cristianos no tomamos una posición y no nos ponemos a disposición para cumplir con el Señor, el mundo se levantará y el mundo se enfrentará a todo completamente contrario a la Biblia. Entonces, vemos lo grave que es. Es importante que lo veamos, dar frutos no es solo una comparación que hiciste, no va mucho más allá. Por eso dijiste, el árbol que no produce frutos será cortado y se echará al fuego. Entonces, hoy venimos a custodiar esa palabra en nuestro corazón, que estaba desde la estación. Dentro de la estación vimos producir frutos. No seremos cristianos que necesitan ocasión. Necesitamos congresos, que necesitan frutos y cruzadas para dar cabida al Espíritu Santo. No venimos a dar lugar para el Espíritu Santo, ya sea en la calle, ya sea en la escuela o en el trabajo. Donde quiera que fuimos a marcar la diferencia y cumplir la voluntad del Señor. Amén. Que el Señor venga y guarde esa palabra en tu corazón. Que el Señor venga a hablarte a través de esa palabra. Y no olvides, el árbol que produce frutos, cuanto más produce, más tiene para ofrecer. Amén. Doy gracias al Señor por otra oportunidad de estar aquí, ministrando. Todo honor y gloria es dado al Señor porque se lo merece. Quiero agradecerle a todos los que participaron, a todos los que están viendo este sermón. Amén. Jesús, bendice tu vida.